'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, que aquí no tenemos calma nunca, pero bueno, vamos a hablar de ese otoño caliente que se le viene a Pedro Sánchez en primerísima persona, porque él dio orden de que se fuesen utilizando determinadas cabezas. Primero se dio orden de que se utilizara la cabeza de Koldo, luego se dio orden de que se utilizara la cabeza de Ábalos, luego ya no sé si se ha dado orden de utilizar la cabeza de Cerdán, o ya las cabezas ya y el cúmulo de cabezas son tan brutales que ya no saben ni dónde esconderse de las propias cabezas. Pero claro, ya a medida que vas avanzando en la escala, están achicharrados en medio gobierno, están achicharrados la mitad de cargos, se habla de implicaciones y si no están imputados están manchados infinidad de ministros, vicepresidentas. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de María Jesús Montero, que no aparece imputada directamente, pero es que tiene a 3 personas de máxima confianza achicharradas, perdidas. A su jefe de gabinete, con una denuncia de haber recibido 25.000 euros y unas confesiones, asesorías extrañísimas en materia inmobiliaria con la trama. Aparece el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que ha tenido que dimitir por favores fiscales a cambio de mordidas, y aparece al que ella puso como presidente de la SEPI para repartir dinero con una petición de 19 años de prisión. O sea, esto es un no acabar. ¿Qué otoño le espera a Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que va a ser un otoño complicadísimo. Si te acuerdas, el año pasado, Carlos, ya hablábamos de un octubre rojo, porque fue un octubre en el cual, por ejemplo, se imputó al fiscal general del Estado, salió el famoso informe ese de la UCO en el que se hablaba de Europa, de Delsi, o sea, un informe que fue clave en la investigación de la trama Koldo, y yo creo que este otoño va a ser igual de caliente o incluso más, y por supuesto se va a complicar más para Pedro Sánchez, para el presidente del gobierno y para el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas ahora mismo encima de la mesa que le salpican de lleno. Está el caso del fiscal general del Estado, está el caso de su hermano David Sánchez y también está el caso de su esposa Begoña Gómez. Pero es que a esto hay que añadir toda la investigación de la trama Koldo, de todas esas ramificaciones y, como ya desvelábamos, pues los informes de la UCO que van a venir en el otoño. No sabemos exactamente si será en septiembre, octubre, no sabemos exactamente cuándo llegarán esos informes de la UCO, los cuales ya están trabajando pues los agentes de la Guardia Civil y que nada más y que nada menos van a afectar pues a la presidenta del Congreso de los Diputados, ¿no? A Francina Armengol, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. También se espera el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, que todavía no se ha hecho porque no se podía hacer hasta que fuera imputado, y en ese ya están trabajando también obviamente los agentes de la UCO. También nos espera, Carlos, otro informe sobre el material intervenido a José Luis Ábalos en su casa. Y por último, pues tampoco nos podemos olvidar del famoso informe de Air Europa, que está también pendiente, de que se envía al juez Peinado o a otro magistrado de los juzgados de instrucción de Plaza Castilla que pudiera investigarlo, ¿no? Con lo cual hay muchísimos frentes abiertos, todos muy negativos, y yo creo que la situación judicial del Partido Socialista cada vez es más y más grave, y va a tener desde luego una vuelta de verano que, si bien parecía que no se podía descartar, ¿no? Que incluso acabara antes para Pedro Sánchez del verano su mandato y que pudiera tomar algún tipo de decisión, pues yo creo que si no lo ha hecho antes del verano, podría hacerlo después, porque desde luego el otoño va a ser de aupa. Has mencionado varios casos y hay encima de la mesa un montón de casos, pero vamos, cualquiera de ellos, el caso Mascarillas, partió de un poder general para cerrar el grifo y que solamente pasaran determinados contratos que lo concedió Pedro Sánchez. El tema Air Europa pasó por un Consejo de Ministros donde estaba él y no debería haber estado porque tenía implicación su mujer. El caso Obras Públicas, las amañadas, las ampliadas, etcétera, pasan por Consejo de Ministros, pasan todas, pero esas vuelven a pasar. O sea, ya las conocen, y cuando se amplía el presupuesto tiene que volver a pasar por Consejo de Ministros, donde está él. El tema de determinados cobros de dinero que le llamaban el impuesto y que huele a financiación ilegal por todas partes, el secretario general del partido es él. En algún momento, pregunta del millón, ¿alguno de los jueces puede decidir que a lo mejor a quien hay que imputar es al número 1, a Pedro Sánchez? Yo creo, sinceramente, que tal y como discurre la investigación de la trama Koldo en el Tribunal Supremo por parte de Leopoldo Puente, no es nada descartable en absoluto. Yo creo que todavía
para dar un paso así hace falta algo que le apunte directamente, porque estamos hablando del presidente del gobierno, y yo creo que Leopoldo Puente en ese aspecto, hasta que no lo tenga muy asegurado, no va a dar un paso en falso, más que nada porque podría cargarse pues toda la investigación o desacreditar toda la investigación, ¿no? Que fuera utilizado políticamente este paso en falso precisamente para fastidiar todo y estropear pues toda la labor que está haciendo. Yo creo que Leopoldo Puente va poco a poco. También es verdad que lo último que me llega es que no quieren tampoco ampliar en demasía las investigaciones en el Tribunal Supremo en el marco de esta trama Coldo, o sea que yo creo que van a ir a asegurar lo que hay y por supuesto si en lo que hay de repente pues hay una garganta profunda, otra persona que tira de la manta o bien pues se encuentran mensajes o grabaciones o audios, etcétera, que por supuesto afectará de lleno al propio presidente del gobierno Pedro Sánchez, yo tengo claro a estas alturas que Leopoldo Puente iría hasta el final y de lo mismo también opino de la Fiscalía Anticorrupción, que en este asunto pues desde luego están yendo por libre, porque obviamente si no yo creo que Álvaro García Ortiz no habría aprobado o no habría autorizado determinadas decisiones que ha tomado el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, y yo creo que si hay desde luego algo que apunte a Pedro Sánchez, que sea potente, el magistrado Leopoldo Puente iría hasta el final, pero lo que no va a dar es un paso en falso y poner en riesgo toda la investigación, ¿no? Hasta que no haya esa pues pistola humeante que afecte de lleno al presidente del gobierno. Y sobre todo los que van cayendo, que ya son muchísimos altos cargos, ¿tú crees que hay posibilidad de que efectivamente alguno diga, oiga, yo esto evidentemente no lo hacía por amor al arte, yo recibía la orden de... Lo digo porque, claro, es que estamos hablando de obras públicas muy potentes, de empresas implicadas muy potentes, de contactos directos con cargos muy potentes de esas empresas, y estamos hablando de algo en lo cual ya el propio Santos Cerdán ha dicho que su implicación en las obras o su vinculación o su coordinación con gente de la trama era en condición de que era él personalmente el responsable del partido. Y dices, ¿desde cuándo el responsable de un partido tiene que implicarse en las obras del gobierno? O sea, la propia frase de Santos Cerdán, dices, has metido la pata hasta el fondo, pero quiere decir algo. ¿Tú crees que alguno puede efectivamente cantar hacia arriba? Bueno, yo creo que desde luego uno de los que tiene la llave de todo esto es el propio Santos Cerdán, ¿no? Que ha estado pues en los últimos años totalmente vinculado, siendo la mano derecha de Pedro Sánchez en todos sus proyectos políticos, y desde luego pues muchos de los mensajes comprometedores que apuntan hacia la presunta financiación ilegal del Partido Socialista le tienen a él como protagonista. Es verdad que si te acuerdas pues cuando fue antes de que fuera a declarar al Tribunal Supremo en esa famosa reunión que mantuvo en Ferraz, etcétera, no sabemos nunca, o no sé si lo sabremos algún día, que pactaron con Santos Cerdán para mantener ese silencio. También es verdad pues que veremos también cuánto tiempo, ¿no? Sigue en prisión provisional Santos Cerdán, pero desde luego pues podía ser una de las voces cantantes, y si al final pues no aguantara esa prisión provisional y se pusiera a cantar, yo creo que podría tener munición de sobra, ¿no? Yo creo que estamos ya en un momento de la investigación muy avanzado también en ciertos aspectos, y obviamente aquí el que ha colaborado con la justicia hasta la fecha únicamente es el empresario Víctor de Aldama. Él ha sido el GPS o el guión de esta investigación, lo que él ha ido diciendo se ha ido pues comprobando y se ha ido materializando en la investigación, y yo creo que si alguno de los investigados desde luego quisiera conseguir un pacto de colaboración con la justicia, solamente puede pasar por lo que tú comentabas, ¿no? Señalar la presunta financiación ilegal del Partido Socialista ya de forma clara y directa, o bien incluso señalar al propio Pedro Sánchez, porque claro, ya estamos hablando de que en esta causa hay muchas personas relacionadas con Pedro Sánchez que ya están investigadas, las que pueden estarlo, ministros, presidentas del Congreso, es decir, ya poco más hay que añadir, salvo apuntar directamente pues, a esa financiación ilegal al propio Pedro Sánchez. El Partido Socialista tiene una estructura propia que sobrevive incluso al paso de determinados presidentes, una estructura que está vinculada en estos momentos a Venezuela y a la Venezuela de Nicolás Maduro, al Grupo de Puebla. Estoy pensando en José Luis Rodríguez Zapatero. De la información que salga, ¿se podría llegar incluso a ascender por encima de Pedro Sánchez y llegar a esa figura que todavía a estas alturas seguimos sin, evidentemente suponemos todos, o
nos imaginamos por pura lógica de quién está cobrando, obviamente, si no, no trabajarías en determinadas dictaduras. Pero ¿vamos a tener la prueba suficiente como para que se haga una investigación judicial de dónde cobra José Luis Rodríguez Zapatero? Yo creo que no se puede descartar absolutamente nada y desde luego ahondar en esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista, bien a través de la vía que ya conocemos, que es esas posibles comisiones ilegales, ¿no? A cambio de adjudicación de obra pública y desde luego pues esa segunda pata que además desvelamos en Libertad Digital, que es la financiación ilegal gracias a los fondos de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro. Yo hablando pues con algunas fuentes del caso, ¿no? Lo que me dicen es que obviamente la UCO necesita tiempo para poder indagar en algo tan complejo como pudiera ser la presunta financiación ilegal del PSOE a través de Venezuela, porque es todavía mucho más complejo que la financiación ilegal pues en España a través de comisiones, ¿no? De adjudicación de obra pública. Con lo cual, pues yo creo que es un aspecto que no se puede descartar, que si hay tiempo, desde luego, pues yo creo que la OCO podría tener esa predisposición de ahondar en esa línea de investigación, pero también yo creo que va a depender mucho de lo que quiera acotar la investigación el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, porque también te pongo algún ejemplo, en las últimas declaraciones que hubo de empresarios en el Tribunal Supremo, ¿no? Pues en algunos interrogatorios se les preguntaba a algunos de estos empresarios por determinadas obras y ahí Leopoldo Puente entraba y decía que esa obra no se estaba investigando, es decir, está delimitando hasta las obras que son investigadas y las que no, para acotar precisamente mucho la instrucción, que no le puedan acusar de investigación prospectiva, etcétera, y está pues acotando hasta ese detalle, es decir, no está investigando pues todas las presuntas obras, sino las que cita la AUCO en su informe, ni una más ni una menos, con lo cual pues eso también yo creo que va a ser pues un frente que va a tener la UCO si es que la UCO pues considerase que se podía tirar de la manta, seguir tirando del hilo de esa presunta financiación ilegal con Venezuela, pues obviamente todo dependería de lo que decidiera pues el magistrado Leopoldo Puente, si quiere ir por esa vía o bien ya quiere ya cerrarlo, únicamente limitarlo a lo que pasa en España y no salirse de ahí. Hay otra pata que mucha gente se empieza a preguntar y no me extraña, me refiero a la pata República Dominicana, que puede tener incluso apoyo o puede tener algún tipo de aval incluso ya en declaraciones que aparecen en escritos judiciales o en determinados pronunciamientos de los jueces. El propio Leopoldo Puente, cuando analiza las obras, una de las conclusiones a las que llega es, oiga, han movido certificado entre 500 y 600 millones en obras públicas y sin embargo resulta que lo que tenemos certificado es un 5 millones, es decir, nada. Esto no es la comisión habitual. Se podría acabar investigando, claro, porque si el dinero o está en sus bolsillos o está en el PSOE o se ha sacado del país. ¿Se podría acabar investigando la pata República Dominicana? Yo creo que es una cuestión que está encima de la mesa. De hecho, pues ya conocimos hace unos meses que hubo varios agentes de la UCO que estuvieron pues haciendo trabajo de campo, ¿no? En República Dominicana. No sabemos exactamente pues hasta dónde ha llegado la cuestión, hasta dónde, qué han descubierto, qué han conseguido, pero desde luego lo que está claro es que una de las diligencias acordadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, fue tirar del hilo de todas, más de 400 cuentas bancarias relacionadas precisamente con la trama Coldo, muchas de ellas pues de Santos Cerdán, de otros implicados, incluso empresas y empresarios, y muchas de estas cuentas bancarias se encontraban en el extranjero, porque existe la sospecha cierta de que Santos Cerdán podría tener mucho patrimonio en el extranjero, y obviamente por la experiencia lo que nos dice es que todas las corruptelas del Partido Socialista y todos los dineros al final siempre se acaban moviendo al mismo sitio, que es a República Dominicana, con lo cual yo creo que es otra cuestión que está ahí. Veremos si al final pues conocemos pues esos movimientos que hizo la UCO en República Dominicana, pero desde luego lo que está claro es que hay muchas cuentas bancarias en el extranjero, algunas de ellas relacionadas con Santos Cerdán, y no sabemos si algunas de ellas precisamente estarán en este país.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque, vamos, desde luego les gusta más un paraíso, yo no sé, fiscal o veraniego, pero vamos, les gusta más que cualquier otra cosa. Iremos viendo cómo avanza la investigación porque estoy de acuerdo contigo, otoño caliente, yo diría que otoño, invierno y todo lo que queda. Miguel Ángel, que un placer. Un abrazo, Carlos. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.